Bien, ahora lo que vamos a hacer es generalizar las sumas. Generalizamos las sumas. Entonces, intuitivamente, vamos a ponerlo en R2 ahora. En R3. Entonces, en R3 vamos a tomar una función f de R2 en R, que sea acotada. Entonces, ¿qué significa? Que tengo z igual a f de xy. En este caso, una sábana. ¿De acuerdo? Y esa sábana está definida en un rectángulo R. Entonces, vamos a poner aquí A1, A2, perdón, A1, B1, A2, B2. Vamos a poner el B2 más para acá. Y entonces lo que tenemos es que está definida en este rectángulo R de dos dimensiones. ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces, como es acotada, alcanza su máximo, su ínfimo y supremo en R. Entonces, lo que hacemos, damos una partición. Damos una partición P igual a P1 cruz P2. Entonces, no sé, voy a poner dos elementos aquí. Entonces voy a tener, por ejemplo, así y así, algo así, ¿no? Entonces, son dos elementos de esa partición. Y acá vamos a poner dos también. Entonces sea P igual a P1 cruz P2. Entonces P1 va a tener a A2, A2, y dos puntos U1, U2, B2. Entonces, a eso, según la notación que vimos, eso sería ¿qué? Eso sería X0, 1, primer elemento, dimensión 1, X1, 1, X2, 1 y X3, 1. ¿Se acuerdan de esa notación? Entonces, en este caso, aquí K1, que me dice cuántos elementos tengo, tengo 3. Y voy a dar una partición P2 que va a tener A1. Le puse uno U2, sí. B1 y B2 le vamos a poner acá. Entonces tiene a A1, B1, B2, B1. Entonces de manera que aquí A1 menor que B1, menor que B2, menor que B1. Y acá lo mismo. Entonces, según la notación que teníamos, esto sería un X0, pero ahora el que cambia es el de arriba porque estoy en la segunda dimensión. X01, X02, X22 y X2, X3, perdón, 2. Entonces, ¿cuántos elementos tengo? Me lo cuenta este, que sería K2 igual a 3. ¿De acuerdo? Y en este caso, pues la mu sería K1 por K2, es el número de rectángulos que tengo. Entonces, en este caso es 3 por 3, tengo 9 rectángulos. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, si me fijo en este de aquí, este rectangulito lo vamos a llamar que sea el rectangulito RI. Entonces, este rectangulito es uno de estos 9 que están acá. Y entonces, análogamente, como la función es acotada en el rectángulo grande, va a ser acotada en todos los rectangulitos de aquí. Y entonces va a alcanzar su máximo y su mínimo. Entonces, lo que significa es que se van a generar estos paralelepípedos. Bueno, acá se va a ver medio feo. Déjenme borrar esto. Vamos a ponerla más grande.
Más grande. Sí. Entonces se van generando estos. Nada más voy a pintar uno, pero se supone que eso pasa con todos. Entonces tengo esto así, así, así. Vamos a pintarlo bien. Sí, de acuerdo. Entonces, no sé, por atrás lo punteamos y por aquí también. Entonces digamos que ahí, estos son los que, aquí digamos que es el valor mínimo de la función y entonces, y el máximo está un poquito más arribita, entonces el máximo pues, subiría los rectángulos, los paralelepípedos por encima de la sábana. Y digamos que el pedacito de sábana que tengo está aquí, o algo así. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quiénes van a ser las sumas inferiores en este caso? Pues las sumas inferiores de f con la partición p que estoy dando sería la suma de los volúmenes de los paralelepípedos en rojo, porque voy a tener uno de estos para cada rectángulo. Entonces va a ser, en este caso van a haber 9, entonces va a ser m1 por el área del rectángulo, o sea, ¿cuál es el volumen de este paralelepípedo? Pues es área de la base. Entonces, ¿se acuerdan que si este es el rectángulo RI, el área la denotábamos como M de RI? Esa notación de la clase anterior, de la primera. Entonces, esta es el área de la base es M de RI por la altura, y la altura sería el MI chiquito. ¿De acuerdo? Entonces, para cada uno, si este es R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, pues la suma de los volúmenes sería M1, que es la altura, por el área de la base 1, que sería este rectangulito, más M2, que sería la altura del segundo por M de R2, el área de la base del segundo, etcétera, más M9 por M de R9. Entonces, esto sería que la suma desde i igual a 1 hasta que, hasta el número de rectángulos que tengo, entonces hasta mu del área, perdón, del ínfimo, que sería mi, por el área del rectángulo iésimo. Entonces, estas serían mis sumas inferiores. Entonces, en general, acuérdense que este mu, q, k1 por k2 por k3 por kn me dice el número de rectángulos que tengo. Entonces voy a ponerlo acá. En general, mu igual a k1 por k2 por kn cuando tengo n partición, una partición en Rn y no estoy en R2 en general, eso da el número de rectángulos generados por la partición P. Muy bien, y entonces lo mismo, las sumas superiores, que sería lo que está en azul, sería la misma área de la base, que es M de R1 para este, por la altura, que sería el M mayúscula I. Entonces, aquí lo estoy haciendo para un iésimo, y eso se repite para cada uno. Entonces el volumen de ese primer pedazo sería M1 por el área de la base de R1 más la altura, que es M2 grande de M de R2. ¿Y cuántos tengo? Tengo 9 de R9 y eso lo escribo como la suma desde igual a 1 hasta mu, que me dice cuántos rectángulos tengo generados por esta partición, por M mayúscula I por M de RI. Entonces esas serían las sumas inferiores, superiores, perdón. Entonces con esto vamos a definirlas para Rn. Entonces definición 1.2.5 sea R
Acuérdense que este R es, ¿cómo le llamamos? Intervalo cerrado n dimensional o un n rectángulo simplemente. Entonces sea R un n rectángulo. Entonces muchas veces voy a escribirlo como un intervalo cerrado n dimensional o como un n rectángulo, o simplemente voy a decir sea R un rectángulo. Pues ya sabes, ya sabemos a qué nos estamos refiriendo. Y sea f una función definida en ese rectángulo, una función de Rn en R. Entonces, ¿por qué no de Rn en Rm? Porque una vez sabiendo cómo definir integrabilidad para funciones de Rn en R, yo voy a poder definir integrabilidad para funciones de Rn en Rm. Bueno, eso lo voy a mencionar aquí por si alguien tiene esa duda de por qué no en general. Porque cuando yo tenga una función que va de Rn en Rm, nosotros sabemos que esto toma un valor x y me lo manda un f de x. Entonces, pero este f de x es un vector en Rm, entonces tiene m componentes realmente. Pero cada una de estas son funciones que van de Rn porque esta x está en Rn, entonces realmente esta x es x1 hasta xn en notación corta. Entonces son funciones que van de Rn y me dan un número real, cada una de estas. Entonces si ya sé cómo es la integral de este, puedo definir la integral para este, diciendo que sus componentes sean todas integrables, por ejemplo. Y ya sé qué significa, ya voy a saber qué significa integrabilidad para estas funciones, componentes que tiene. Entonces por eso lo hacemos así. Esa es una razón. Y la otra razón es porque geométricamente es fácil de... Bueno, no fácil, pero es más simple entender qué está sucediendo que si tengo una función de R en R, una función de R2 en R3, por ejemplo. Que se acuerdan los que llevaron cálculo 3 que había que analizar curvas para ver qué era lo que sucedía. Entonces, esa es la razón. Entonces, sea un f una función acotada en R, simplemente acotada. Entonces, si tengo una partición P de rectángulo R que divide a R en mu igual a K1 por Kn subintervalos o sub n rectángulos o subintervalos cerrados n dimensionales, R1 hasta R mu, según lo que vimos en el ejemplo. Y si definimos el ínfimo, por ejemplo, MI de FP, que simplemente vamos a poner como MI para cortar la notación. Pero si necesitamos especificar qué partición es, pues ponemos F, P, F, Q, si son distintas particiones. Entonces, va a ser el ínfimo, igual que en cálculo 1, de la función f de x tal que x pertenece al rectángulo RI. O, en notación acortada, esto sería el ínfimo de la función f de x para x que pertenece a RI. Lo puedo escribir así o así. Y mi grande, fp, que sería mi mayúscula, va a ser el supremo de f de x tal que x pertenece a RI. Entonces, esto es notación. Cuando pongo estos dos puntitos es que lo puedo poner así o así, o lo puedo poner así o así, de f de x. Entonces, ¿quién es el mi aquí en el dibujo? Pues este es el rectángulo i. Entonces, este es mi, el valor ínfimo. En este caso, como la función es continua, pues sería el mínimo. Entonces, este sería mi, el valor mínimo que toma la función al evaluarla en todos los puntos en este rectángulo. Y el valor máximo va a ser la mi grande, que es lo que estamos definiendo acá. Entonces, si eso pasa, entonces las sumas inferiores de fp van a ser la suma desde igual a 1 hasta mu
Ay, no me sale la mu. De mi chiquita por el área de m de RI. Entonces, esta es la suma. La suma, ¿cómo le pongo? La suma inferior de Darboux de F sobre el rectángulo R. Y ese arriba de FP va a ser la suma desde igual a 1 hasta mu de MI mayúscula MRI. Entonces esa va a ser superior de Darboux. Entonces simplemente vamos a decir suma superior, suma inferior de F sobre la función R. Entonces, geométricamente, ¿qué significado tiene esto? Ah, pues si tomo una función que va de R en R, esto es la suma de las áreas, como ya habíamos visto aquí, en la suma de estas áreas que están por abajo de la función. Si es una función de R2 en R, pues va a ser la suma de los volúmenes que están por debajo. Si es una función de R3 en R, pues va a ser la suma de los tres volúmenes que están por debajo de la superficie en cuatro dimensiones, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, la interpretación de esto la tenemos. Simplemente es la generalización de cálculo, de la idea de cálculo 1. Entonces, ahora sí vamos a demostrar el primer teorema. Teorema, que sería el primero, dos, no, estamos en la sección 1. 1.2.1. Entonces sea f una función de Rn en R acotada en el rectángulo R. Entonces, si tengo una partición del rectángulo R, entonces tengo que las sumas inferiores de FP son menores o iguales que las sumas superiores de FP. Entonces, esto es exactamente lo mismo que vimos en el resumen de cálculo 1. Es la primera propiedad que hay que probar. Esta. Entonces, la misma. Se ve exactamente igual. No cambia, solamente que aquí es función de R en R. Esta es una partición para un intervalo. Y acá la diferencia es que esta f es una función de Rn en R. Y esta es una partición de un rectángulo, de un intervalo cerrado n-dimensional. Pero formalmente es lo mismo, ¿ve? No hay variación. Entonces vamos a demostrar eso. Entonces, demostración. Entonces, para eso vamos a usar este dibujito que ya tenemos aquí. Solamente para guiarnos, pero esto no es una demostración. Entonces vamos a definir un conjunto AI como el conjunto de todos los valores de f, que, de todos los valores que la función f toma en un rectángulo RI. Entonces vamos a poner CAP, una partición del rectángulo R, tal que P es igual a P1, Pn. Y entonces, esta partición genera mu igual a K1, K1 por K2, a ver, déjenme poner eso así más, mu igual a K1 por K2 por Kn. Entonces, aquí se supone que ya sabemos todo esto, sabemos que la Pi es x0i, x1i, hasta xki, i. Entonces, donde i, dejen poner este i bien porque no se ve, i. Donde está i va de 1 hasta n. Esto ya lo explicamos, por eso les decía que la notación era lo complicado. Entonces, esto ya lo entendemos. Entonces, eso genera esos rectángulos. Entonces, sea
AI, el conjunto de f de x, tal es que x pertenece a uno de esos rectángulos, donde i va desde 1 hasta mu. Entonces voy a tener A1. Entonces en el ejemplo particular este, ¿quién es la mu? Son 9. Entonces en el primero tengo un A1, el conjunto de todos los puntos que la función f toma al evaluarlos en este rectángulo. Luego que serían los puntitos acá arriba. Y luego para el segundo, para el tercero. Entonces esos son este conjunto AI. Entonces como f es acotada en R, entonces eso implica que F es acotada en AI para toda I, desde 1 hasta mu, que ya no voy a poner. Y además, AI es distinto del vacío. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Es decir, tenemos un conjunto de números reales. Tengo que conectar mi batería. Esperen un momento. Ah, ya, lo tengo. Es que se me iba a apagar la computadora. Entonces tenemos un conjunto de números reales, acotado y no vacío. Y no vacío. Bueno, esto de qué es no vacío es claro. Eh, entonces, ¿qué tenemos por el axioma del supremo? Sí, es el axioma del supremo, el de cálculo uno, que existen MI y MI mayúscula para toda I desde 1 hasta mu. Es decir, como está acotado, es un conjunto acotado, eso quiere decir que está acotado por debajo y por arriba, entonces existe tanto el ínfimo como el supremo de ese conjunto, que son los MI y los MI grandes, definidos como en esta definición 1.25. Entonces ya no lo pongo porque ya lo definimos acá. Y eso para cada rectángulo. Entonces, por las propiedades de ínfimo y supremo, sabemos que el ínfimo de un conjunto S siempre está por debajo del supremo del conjunto S. Entonces, en este caso, lo que tengo es que MI es menor o igual que MI para toda I desde 1 hasta mu. Y ahora como tenemos por las propiedades del contenido, ¿se acuerdan? De la clase uno, y dado que tenemos rectángulos no degenerados, entonces tenemos que el contenido de los rectángulos siempre es mayor igual que cero. Entonces, era igual que cero cuando teníamos un rectángulo degenerado, pero como no son degenerados, entonces el contenido es estrictamente mayor que cero. Entonces, eso significa que puedo multiplicar sin modificar la igualdad aquí. Entonces, la desigualdad, perdón. Entonces, eso implica que MI por M de RI sigue cumpliendo que es menor o igual que MI grande por M de RI, por el contenido o el contenido en general, y en el caso particular, pues el área
de los rectangulitos en este ejemplo particular, pero en general es el contenido para toda i. Entonces, esto, ¿qué es lo que significa para toda i? Pues que yo tengo un m1 por m de r1 menor o igual que m1 grande por m de r1. M2 por m de r2 es menor o igual que m2 por m de r2, etcétera, hasta m eh, mu por m de r mu es menor o igual que m grande mu por m de r mu. Entonces lo que voy a hacer ahora es sumar. Entonces voy a sumar m1 m de r1 más m2 m de r2 más m mu m de r mu, y eso va a seguir cumpliendo que es menor o igual que la suma de todos estos. ¿De acuerdo? Entonces, eso que estoy diciendo significa que sumando todos los i's desde 1 hasta mu, tenemos que en forma compacta la suma desde igual a 1 hasta mu, o bueno, lo voy a poner así, para poner esto por si alguien se pierde, no se pierda tanto, m1, pues tenemos que m1 por m de r1 más m2 por m de r2 más m mu por m de r mu es menor o igual que m por m de r1 más m 2 por m de r2 más m mu por m, perdón, m mayúscula mu por m de r mu. Es decir, que la suma desde i igual a 1 hasta mu de mi por m de ri es menor o igual que la suma desde igual a 1 hasta mu de mi grande por m de ri. ¿De acuerdo? Y esto por definición son las sumas superiores. Es decir, por definición, acá están. ¿Ven? Por la definición 1.2.5, que tenemos que las sumas inferiores de fp son menores o iguales que las sumas superiores de fp. Entonces, exactamente igual que en cálculo 1. Una calca de la demostración de cálculo 1. Ok, entonces ahora lo que hay que hacer es demostrar el lema. Entonces, para eso vamos a hacer una observación. Entonces, de nuevo, comparen esto con cálculo 1 y van a ver que es lo mismo. Lo mismo. O sea, si quito esto y esto de aquí también, solamente una partición de R y ya. Y me sigo así, sin especificar. Entonces, es la misma, solamente que cambian algunas sutilezas nada más, pero formalmente es la misma demostración. Entonces, para hacerlo, vamos a ver una observación. Si tenemos que dos particiones de un rectángulo R, entonces, y tomo T igual a la unión de ellos dos, entonces eso genera una nueva partición. Esto genera una nueva partición. Y entonces aquí se ve que P está contenido en T y Q también está contenido en T. Sin embargo, este, eso es diferente de lo que, o sea, esta cosa funciona para cálculo, para funciones de R en R, pero no va a ser exactamente lo que queremos hacer, o sea, no va a ser el refinamiento que vamos a usar para cálculo en varias variables. Entonces, tenemos que
hacer algo más específico. Y entonces, después de que explique esto, con Taira pueden ver, o ella puede ver un ejemplo donde muestre que justamente esta unión no es lo mismo que lo que queremos, que vamos a ver a continuación. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Sí, o sea, lo que vamos a hacer es, vamos a considerar el siguiente refinamiento. O sea, si tenemos una partición P que sea P1, Pn, una partición del rectángulo R, y tenemos una partición Q, Q1 hasta Qn, que refina una partición de R, que refina a P. Entonces, lo que queremos decir con que refine a P es que el PI esté contenido en los QIs para toda I. Entonces, con eso podemos considerar una sucesión de particiones que van a ser refinamientos, que le podemos llamar, voy a ponerle así, pero espero que no cause confusión. Q0, Q1 hasta Q, vamos a llamar QM. Entonces, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Entonces, por ejemplo, lo que quiero decir es que si tenemos, si tenemos el rectángulo, es que esta parte es crucial para entender la demostración del otro, porque esa sí no es tan como que calcando lo que se hizo exactamente en cálculo 2, justamente por esta sutileza de aquí que voy a mencionar. Entonces, si damos una partición que sea P1 igual a, no sé, 1, 2, 3, 4, P2 que sea 2, 3, 6, ya sabemos todo esto lo que significa, no lo voy a pintar. Entonces, la partición P que sea P1, producto cartesiano con P2. Entonces, refinamos a P. Entonces, ¿cómo voy a refinar a P? Voy a agregar un punto aquí, o voy a agregar un número finito de puntos aquí, y cuando termine voy a empezar a agregar un número finito de puntos a la otra. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que lo que vamos a hacer es, vamos a dar una Q, que sea en este caso Q1 cruz Q2. Y para que sea refinamiento tiene que cumplir que PI está contenido en QI para I igual a 1 y 2. O sea que P1 está contenido en Q1 y P2 está contenido en Q2. Entonces lo que hacemos es esta sucesión, la Q0 que sea la partición original P, o sea que sea P1 cruz P2. Luego la Q1 que sea la P1, entonces me concentro aquí y voy a refinar hasta donde yo quiera. Entonces, ¿cuántos puntos voy a agregar? Depende qué tan fino yo quiera el refinamiento, pero siempre va a ser un número finito de puntos. Entonces, a ese P1 que son estos de aquí, le voy a agregar un punto a 1. Entonces, esa va a ser la partición Q1. Entonces, ¿qué punto a 1? Pues puede ser 1.1, por ejemplo. Luego, una Q2 va a ser a esta agregarle otro punto. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Que tengo la P1 aquí, que es 1, 2, 3, 4, y le voy agregando puntos. Entonces, estos son los puntos de la partición original. Luego los de Q0 serían estos mismos 4, pero con 1 aquí, que sería A1. Y luego la Q2 serían esos mismos, pero con otro. No se lo puedo poner aquí A2. Y así me sigo, ¿ven? Entonces, así me sigo hasta, no sé, vamos a decir el 10º. Entonces, esto va a ser P1 unión
A1, A2 hasta ahí, por ejemplo. Cruz P2. Y ya que haya acabado de refinar aquí, entonces continúo ahora con esta haciendo lo mismo. Entonces ahora lo que tengo es la otra dimensión. Tengo la otra dimensión y tengo 2, 3 y 6. Entonces aquí me va generando en R2, por ejemplo, me va generando todos estos puntos, como ya vimos en el ejemplo anterior. Pero ahora lo que voy a hacer es agregar puntos a la partición de acá. Entonces QI más 1, por ejemplo, va a ser esta de aquí, que sería ya la Q1 cruz. Esta sería ya la Q1 cruz P2 unión B1. Entonces aquí le estoy agregando un nuevo punto. B1 y luego un B2 por acá, etcétera. Entonces QI más 2 sería Q1 cruz P2 unión B1, B2. Y así me sigo hasta tanto lo que quiera refinar hasta llegar a la última que sería QM, perdón, igual a Q1 cruz P2 unión B1 hasta BM. Y entonces esta justamente sería Q1 cruz Q2, que sería la Q que quiero. Entonces ese es el refinamiento especial que quiero hacer. ¿De acuerdo? Claro, aquí estoy en este ejemplo particular, estoy en dos dimensiones, pero si estoy en n dimensiones, pues lo que voy a tener es la Q igual a P1 cruz P2 hasta Pn. Entonces voy a refinar esta primero de esta manera como hicimos aquí. Una vez que acabe de refinar hasta donde yo quiera, me voy con la que sigue, la refino y me voy con la que sigue, la refino de esa forma. Me voy con esta y la refino de esa manera. ¿De acuerdo? Entonces, entonces, esta forma particular de hacer la partición no coincide con P unión Q. Entonces, esa P unión Q es diferente de esta partición que estamos tomando. Esta partición se le denota así, con este símbolo especial que incluso en látex está. No recuerdo qué nombre se le da a esta partición en especial, pero no es la unión. Entonces pueden revisar con Taira un ejemplo donde vean que yo puedo construir un refinamiento tal que sea la unión de P con Q, y eso va a ser distinto a esta forma en la que estamos construyendo las particiones. O sea, esta unión especial va a ser la P1 unión Q1, por ejemplo, hasta Pn unión Qn. Entonces, dadas P igual a P1 hasta Pn y Q igual a Q1 hasta Qn. Entonces no es lo mismo unirlas, simplemente unirlas, que hacer la unión, pero como dimensión a dimensión. Entonces siempre todo esto lo que estamos haciendo es como replicar lo que hicimos en cálculo 1, dimensión a dimensión. ¿De acuerdo? Y esta cosa es un refinamiento, o sea, cumple que la P está contenida aquí y la Q también está contenida aquí. Eso lo pueden demostrar. Entonces ya, esto no lo voy a hacer yo porque si de por sí el tiempo es corto y el temario es larguísimo, entonces este tipo de cosas pues, las puede hacer Taira o Arturo. O ustedes mismos con un ejemplo pueden ver eso y pueden demostrar que justamente esta forma de hacerlo es un refinamiento. ¿Sí? Entonces, ahora lo que voy a hacer es ver un ejemplo particular para entender la demostración del lema. Entonces, una vez habiendo, digamos, esto es como una gran observación. Sí, aquí le puse. Entonces, todo esto es una observación, un paréntesis grande. Parece que vamos a tomar esto en especial. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver un ejemplo. Vamos a dar un rectángulo otra vez que sea, no sé, 1,5 cruz 2,6. Entonces esto lo voy a hacer para que entendamos la notación que vamos a usar.
para demostrar el lema. Entonces, Yx. Entonces aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces tengo mi intervalo en dos dimensiones, que sería este rectángulo. Mi intervalo cerrado de dos dimensiones. Entonces por ahí no coincide mucho, pero bueno, ahí. Muy bien, entonces vamos a dar una partición. Vamos a dar la partición P1, que sea 1, 2, 4, 5. Entonces eso voy a poner la anotación. Sería x01, x11, x21 y x31. Entonces, ¿quién sería K1? El número de elementos sería 3. Tengo 3. Y una partición P2 que sea 2, 4 y 6, por ejemplo. Entonces, eso va a ser x02, x12, x22. Entonces, ¿cuánto vale K2? El número de elementos es 2. Muy bien, entonces, si eso lo pongo acá, vamos a ponerlo en azul. Entonces tengo, a ver, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces tenemos el 1, el 2. Bueno, el 1 no lo voy a marcar, pero sabemos que son todos esos puntos de ahí. El 2, el 4, el 5. Y de este lado tenemos el 2, 4 y 6. Entonces es 2, bueno, sí, 2, 4. Un poquito más. Un poco más arriba. Ahí, 6. Y aquí, no sé, a ver si aquí me da, sí. Ahí está uno, el otro 5. ¿Se entienden mis números? 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está. Entonces aquí está, estos son los puntos de la partición, ¿cierto? Entonces esa partición me genera, eso genera m igual, mu igual a k1 por k2 igual a 3 por 2, 6 rectángulos, que voy a llamar R1, R2, R3, R4, R5, R6. Entonces, en general va a ser R1 hasta R mu rectángulos, como ya habíamos visto. Entonces tengo el R1, R2, R3, R4, R5, R6. Listo. Entonces tengo 6 rectángulos inducidos por la partición P, que sería P1 cruz P2, que serían todos estos puntos, y eso me induce estos rectángulos. Ahora vamos a dar un refinamiento de P. Entonces sea Q igual a Q1, Q2, un refinamiento de P. Entonces vamos a hacerlo como lo mencioné antes. Vamos o sea, de manera que cumpla esto de aquí. ¿Dónde está? Que vamos a ir agregándole puntos. Entonces, vamos a poner tal que Q1 sea igual a, nada más vamos a agregar un punto, que sea P1 unión y agregamos el punto 3, por ejemplo. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5. Entonces esto, ahora renombrando sería Y01, Y02, Y03, Y04, Y05. Entonces, este de acá arriba me dice cuántos hay. 1, 2, 3. Ah, no, perdón.
Lo hice al revés, lo hice mal. Y0, 1, perdón. Y1, 1. Y2, 1. Y3, 1. Y4, 1. Entonces, este me dice en qué dimensión estoy. Ahora, no le llamo X porque X es para la partición P. Y estos me dicen cuántos hay. Entonces, aquí tendría un K1'. Vamos a llamar el K1' igual a 4. Y que Q2 sea la misma P. Entonces, P2. Eso es 2, 4, 6. Y eso sería Y02, Y12, Y22. Entonces hay K2' igual a 2 intervalos. Entonces, esto es un refinamiento porque el P1 está contenido en Q1 y el P2 de hecho es igual a Q2. Entonces, es un refinamiento. Por lo tanto, Q refina a P según la definición. ¿De acuerdo? Entonces, en ese refinamiento tengo mu' igual a K1' igual a K1' por K2', que es igual a 4 por 2. Tengo 8 rectángulos que voy a llamar R 1', R2' hasta R8'. Entonces, si nos vamos para acá, estoy agregando solo un punto, el punto 3. Entonces, el punto 3. Entonces, agrego el punto 3. Así, nada más. Esperen, nada más. Déjenme poner entonces esto en otra parte para que no se traslape con esto. Entonces, tengo el punto 3 aquí. Y entonces, este sería R1, R2, todo grande, R4, R5. Entonces, estos son los azules, no lo pierdan de vista. Y acá tendría, este sería R1', este sería ahora R2', R3', R4', R5', R6', R7' y R8'. Entonces, ese refinamiento me está generando 8 rectángulos. 4 que son los mismos de la partición que generaba la partición anterior. Y estos nuevos que surgen de cortar los originales a la mitad, dada la partición que tenemos. Entonces vamos a notar lo siguiente, eso que dije lo voy a anotar aquí. Entonces notemos que el R2, el R2 azul, lo voy a poner en azul. R2 es igual a R2' unión R3'. Y el R5 es R6 y R7. Y el R5 es R6', R7'. Ah, pero creo que el amarillo no se veía bien. No, no. Ya lo hice así. Solamente digo también ven las notas y ven, no ven el color, pues vean el video en el minuto que tiene que ser. Em, pero voy a intentar no usar el amarillo porque sí recuerdo que no se veía, se supone. Entonces ya me perdí aquí. Ah, bueno, justamente. Entonces el R2 y el R5 se han dividido en dos rectángulos cada uno. Entonces lo que voy a hacer es los voy a renombrar. Los renombramos. Vamos a poner acá. Los R' y, bueno, R' y vamos a renombrar los R' y de la siguiente manera. Entonces vamos a decir que R2 va a ser, en vez de R2', le voy a llamar R12. Unión R, R22.
Bueno, entonces lo que estoy diciendo es que R1' es R11, R2, R2' es R12, R3', R22. Bueno, esto mejor no lo pongo. Entonces vamos a renombrar esos primas que tenemos aquí. Entonces R2 sería R12. Entonces aquí tengo R2' es R12 y R3' va a ser R22. Y ponemos R5 como R15 unión R25. Entonces con esto lo que estoy diciendo es que R6' es R15 y R7' sería R25. Entonces el índice de abajo me dice en qué rectángulo grande estoy. Entonces este índice me dice, dice en qué o en cuál rectángulo de la partición, en cuál rectángulo generado por P estoy. Entonces estoy en el 5, ¿ven? Entonces por eso aquí voy a tener esto. Aquí estoy en el segundo de la partición original. Entonces aquí por eso estos aparecen así como el segundo. Y el índice de abajo me dice, me dice R2, R3. Sí, bueno, este me dice en qué intervalo estoy del, de los rectángulos generados por la partición P. Entonces, en general, lo que tengo es que RI va a ser la unión desde J igual a 1 hasta cierto índice de RIJ. Entonces, este índice de arriba me dice en qué rectángulo estoy. Y este de abajo me dice que ese lo estoy dividiendo en tantos rectángulos. Entonces, por ejemplo, estoy en el rectángulo 2. Es lo que significa esta notación. Estoy en el rectángulo 2, me dice. Y luego los índices de abajo me dice que de ese rectángulo 2 estoy en el primero y luego y tengo uno y tengo dos. O sea, tengo dos divisiones del rectángulo original. Entonces estoy tomando el primero y el segundo. Si tuviera tres divisiones, tendría aquí unión un R23. Si tuviera cuatro divisiones, tendría un unión R23, unión R24. Entonces esto tiene que ir hasta el número de divisiones que tengo en el rectángulo. A eso le voy a llamar un LI. Entonces LI dice cuántos subrectángulos tengo. Muy importante entonces. ¿Por qué lo renombré así? Porque yo estoy en el rectángulo 2, estoy en el rectángulo R2. Entonces, ese R2 aquí en este caso lo partí, según con el refinamiento que di, ese R2 lo partí en dos. Lo partí en dos. Entonces, los nuevos rectángulos van a tener el índice 2 arriba y como tengo 2, entonces el índice de abajo va a contar cuántos tengo en la división. Entonces, si hubiera tenido que el rectángulo 2, por ejemplo, un rectángulo 4, que el rectángulo 4 se dividiera así, lo estoy dividiendo en uno, 2, 3, 4, 5, 6 partes. Entonces, ¿cuáles tendría? Pues tendría R4, 1, ese sería este. R4, 2.
sería este. R4, 3 sería este. Luego R4, 4. Este de aquí sería R4, 5 y este de aquí sería R4, 6. Entonces, ese número de rectángulos que tengo me lo va a dar este índice que voy a llamar LI. Entonces, justamente ¿qué significa el I? Pues que estoy en el iésimo. Entonces, en general, estoy en el RIésimo, en el iésimo rectángulo generado por la partición. Estoy en uno de estos. Y luego ese lo voy a partir en un número finito de rectángulos. Entonces, ¿cuántos de esos rectángulos voy a tener? Eso me lo va a dar el contador este de aquí, LI. Entonces, en este caso, pues sería L2. ¿Y L2 cuántos tiene? Pues uno y 2. Entonces, por eso es la unión de 2 que tengo acá. ¿Se entiende? Espero que se entienda. Si no, Taira a lo mejor puede hacer un ejemplo de esto. Si es que lo requieren, pero creo que es claro, según lo que acabo de explicar aquí, qué significan estos contadores. Entonces, justo lo que estoy diciendo es que en este caso, si i vale 2, entonces tengo la unión desde i igual a 1 hasta L2 de R y J, pero i vale 2 en este caso. 2J. Entonces, ¿en cuántos intervalos cortó mi refinamiento al rectángulo 2? Pues en 2. Entonces, eso significa que L2 vale 2. Y entonces tengo R2, 1 unión R2, 2, que es justo lo que tengo aquí. Entonces de aquí generalicé a esto. Y entonces este R5, pues lo que me dice es que tengo también R5, que va a ser la unión desde igual a 1 hasta L5 de R5J, y eso me lo partió en 2, y eso me genera R15 unión R25. Ahora, ¿qué pasa con los otros? Con los de aquí, pues aquí no lo corté ninguno. Entonces, ¿cuánto vale L1? Vale 1. Entonces tengo R1, va a ser la unión desde igual a 1 hasta L1 de R1J, pero eso va a ser igual a a la unión, perdón. Desde igual a 1 hasta 1, porque no lo estoy cortando en ninguno. Sigue siendo el mismo. Entonces L1 vale 1. Tengo un rectángulo nada más. Entonces ese va a ser el R11. Y lo mismo con todos los demás. R2 sí, pero R3 queda igual. Entonces lo voy a poner para que Taira no tenga que hacer ejemplo de esto, porque creo que es bastante claro así. Entonces va a ser la unión desde igual a 1 hasta 1 de mi Arturo, claro. De... ¿Por qué le puse J? A ver, espérenme. Y J desde igual a 1. A ver, espérenme. J, perdón. Aquí estoy. J. Este es J, no sé por qué I. Es la J, perdón. Entonces desde J igual a 1 hasta 1, pues me queda R3, 1. Luego tengo R4, que es la unión desde J igual a 1 hasta L4 de R4J, y eso va a ser la unión desde J igual a 1 hasta 1 de R4J, que es R41. Entonces estoy en el rectángulo 4 y solamente tengo 1. Y luego R6, la unión desde J igual a 1 hasta L6 de R6J, que es la unión desde J igual a 1 hasta 1 de R61, de R6J, perdón. Eso va a ser R61. Entonces estoy en el rectángulo 6 y solamente hay uno. Es lo que me dicen estos índices de acá. Entonces voy a ponerlo de nuevo acá. La LI lo que hace es etiqueta, es una etiqueta que cuenta
los subrectángulos en los cuales se ha dividido RI debido al refinamiento Q. Entonces, si no lo divide el refinamiento como en el ejemplo que tenemos aquí, pues es uno nada más. L1 vale 1, L2 vale 2 porque el refinamiento cortó este R2 en 2. L3 vale 1, L4 vale 1, L5 vale 2 por la misma razón del anterior y L6 vale 1. Entonces, lo que vemos es que se observa que el R12 y el R22 están contenidos en R2, evidentemente, y el R15, R25 están contenidos en R5, y de hecho pueden ser iguales, incluso ¿dónde está? Solo voy a poner aquí era J, perdón, R11. El R11 está contenido en R1, de hecho es igual, etcétera. Entonces, en general, el R y J, no estoy demostrando esto, pero lo pueden demostrar. El R y J, lo que intento es que vean visualmente qué significa este, la notación que vamos a usar, que es lo complicado para demostrar este teorema. Entonces, esto está contenido en el RI para todo I desde 1 hasta mu. Aquí ya terminamos con esto. Mm, La siguiente, la siguiente sesión vamos a continuar con este ejemplo para calcular las sumas superiores y las sumas inferiores, de manera que obtengamos la definición de integral perdón, no la definición de integral, de manera que obtengamos una desigualdad que nos va a dar justamente la desigualdad que hay que demostrar en el lema. Y entonces ya con este ejemplo bien entendido, la demostración del lema va a ser una calca de esto, pero en más dimensiones. La siguiente vez vamos a continuar desde aquí.